Bueno, listo. Ahora sí ya comencé. Voy a sacar ya comencé la grabación. Pueden poner la asistencia en el chat. Y bueno, nosotros vamos a terminar hoy el capítulo número 2 del libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Y como ya saben, como ya les he dicho, voy a comentar algunos puntos y hacer algunas lecturas y, y por ahí a plantear algunas cuestiones que quizás son pertinentes desde una lectura más contemporánea de una, una, una cuestión retrospectiva, una revisión, digamos, ¿no? Del texto de Freire hoy en día, a ver qué se puede sostener y qué no. Che, en primer lugar, ¿pudieron leer el texto o no? Digo, para por ahí si alguien quiere aportar algo, solamente por eso lo pregunto, ¿no? A mí me pasó lo mismo que Pablo, empecé a leerlo del principio y le pegué Perdón. derecho. Sí, yo, Bueno, mano, yo me asusté, 258, dije, apa. no, lo tendré que hacer ya eso porque me voy a olvidar después. Denme un segundo, miren, voy a compartir la pantalla y voy a ver dónde está, a ver ese... Claro, he cargado todo el libro completo. A ver, esto estaba en archivos, a ver qué está en archivos. Sí, está en archivo y en clase está el link a ese archivo, como me fijé también en la clase. Hay uno de Giroud que también es medio extenso, Sí, pero... el Giro es completo, pero vamos a hacer una selección. Ese estaba cargado así. Yo voy a revisarlo y voy en todo caso, a volver a cargar el... Perdón, porque a veces se nos cruzan los textos. Pensé que tengo como 20 archivos y ha quedado en algún momento que alguien, no sé, o pidió que lo cargara completo porque le interesaba o algo, y quedó ahí. A ver dónde estaba en archivos. Lo voy a volver a subir con el cable. Unidad 3, ¿no? ¿Lo encontraron en archivos ustedes? Unidad 3. Claro, creo que es una versión que se veía mejor y quedó así. Era el libro completo. Bueno, claro, es una edición citable, por eso he compartido esta edición. Sepan disculpar, que se vea mejor. Claro, es solo el capítulo 2. Bueno, si se mataron leyendo esto, mal no le va a venir porque está bueno. Digo, por lo menos para cuando se menciona a Freire pueden decir que leyeron el libro, ¿no? Freire creo que es uno de esos pensadores que todo el mundo lo cita, pero nadie lo lee. O sea, no es que nadie lo lee, una frase. ¿No? Digo, como que es más lo que se lo cita, se lo menciona, que... Sí, claro, es el libro completo. Del capítulo 2, sepan disculpar, a ver el capítulo 2. Claro, claro, 270. Es que se veía mucho mejor esto, por eso. Bueno, les comparto, les dejo esta versión, se las dejo y les comparto la que está con la aclaración de que solo el capítulo 2. Claro, era solo el capítulo 2. Además, para que podamos tener la misma edición con las citas y eso. Bueno, nada de eso, sepan disculpar. Vamos al texto de Freire. Bien, ¿alguien pudo leerlo o no? ¿Algo que quiera hacer algún aporte, algo o no? Abierto ahora el micrófono y lo comento. A mí me suena cuando tuvimos taller de práctica los viernes que habíamos visto la bancarización de la educación con los textos que habíamos, no sé si era Bauman con la modernidad líquida y la educación, empezamos a hablar, algo habíamos hablado, no sé, me pueden ¿Habíamos hablado ayudar del texto de Freire? No del texto de Freire, sino de la bancarización de la educación, de verlo como un mercado, Sí. no sé si apunta a lo mismo esto, pero... Sí, creo que va por ahí. Por ahí hay como cuestiones, mira, yo cuando lo leía, ustedes si ya lo leyeron o cuando lo lean,
hay como yo lo que veo es como que hay una clara distinción bien marcada entre la educación bancaria, en el marco de Freire, hay como una distinción bien marcada, ¿no?, entre el educador y el educando, como dos sujetos, ¿no? Dos sujetos distinguibles, ¿no?, separados uno de otro. Es decir, que el educador y el educando, si bien la propuesta de una pedagogía de la liberación implica que el educador se convierta en educando y el educando también en educador, y el principio que sostiene Freire es el diálogo, ¿no?, que se dé esa dialéctica, ese ida y vuelta, digamos, ¿no? Y que en última instancia es casi el reconocimiento de lo que realmente ocurre, digamos, ¿no?, cuando se genera un proceso de transformación, ¿no?, en el campo educativo, ¿no?, donde el educador también se nutre sin saberlo, ¿no? Y por eso Freire dice que, ahora lo vamos a leer, que en esa especie de dialéctica de la identidad, eh, el, el educando es la condición de posibilidad de la constitución del educador en tanto tal, digamos, ¿no? Como que el educador lo necesita. Lo que ocurre en la educación bancaria es que no está dado explícitamente ese reconocimiento, y por eso, es más, se le niega ese reconocimiento de algo que ya está ahí presente, y que en todo caso es como que el sistema, digamos, ¿no?, de esta educación bancaria trata de aplastar el potencial que se genera, no tanto en esa, no solamente desde ese polo que es el educando, sino en esa interacción que se genera, ¿no? Por eso ese impulso o esa lógica, digamos, de acallar al educando, que no pueda gestar lo que Freire denomina un proceso de humanización, ¿no?, que implica tanto la reflexión como la acción, como que la educación bancaria sea como eh, enmarcado, ¿no?, en esa línea que niega todo proceso creativo, todo proceso que habilita el diálogo y la voz al educando, ¿no? Pero en última instancia, como ya lo comentamos en el otro encuentro, la, la pedagogía de la liberación, que implica un proceso de transformación, no es solamente la liberación del educando, sino también del educador. Entonces ahí es como que lo que se transforma es el sistema, ¿sí? No solamente un proceso eh, que va desde un solo polo que se libera, ¿no?, sino que el educador también se libera de esa educación bancaria. Y ahí hay algo que, miren, voy a tratar de ser más o menos ordenado, ¿no?, con algunos puntos que yo marqué en la página 73. Creo que acá hay como una buena síntesis, ¿no? Lo voy a leer. Dice: el educador se enfrenta a los educandos como su antinomia necesaria. El educador se enfrenta a los educandos como su antinomia necesaria, ¿no?, como su oposición necesaria. Reconoce la razón de su existencia en la absolutización de la ignorancia de estos últimos. Los educandos, alienados a su vez, a la manera del esclavo, en la dialéctica hegeliana, reconocen en su ignorancia la razón de la existencia del educador, es decir, reconocen que están ahí en ese proceso porque existe un polo que es desde donde emana el saber, y bueno, entonces lo reconocen como autoridad, ¿no? Pero, dice Freire, eh, pero no llegan, ni siquiera en la forma del esclavo en la dialéctica hegeliana, no llegan ni siquiera a descubrirse eh, ellos mismos, los educandos, oprimidos, como educadores del educador. Es decir, reconocen que hay una relación de identidad, donde están ahí porque le reconocen la identidad al educador, pero no pueden verse a sí mismos como educadores del educador, ¿no? Esa es la dialéctica hegeliana que hace que la identidad del educador dependa, ¿no?, mucho más de lo que se lo reconoce, dependa mucho más de lo que se le reconoce de ese proceso y del educando. Hay algo ahí que a mí me resultó interesante porque, bueno, esto es una pedagogía dialógica, ¿no? O sea, donde la posibilidad de ese ida y vuelta es lo que
en gran medida determina a una pedagogía de la liberación, ese quiebre de la unidireccionalidad, digamos, ¿no? Entonces ahí Freire menciona, ¿no?, que en este modelo, creo que esto ya lo habíamos conversado, voy a conectarlo para avanzar, en el modelo de la educación bancaria se da una especie de saber de experiencia narrada que Freire contrapone al saber de experiencia realizada, ¿no? Recordemos que ahí hay como algo que se retoma de la pedagogía nueva, de la escuela nueva, perdón, que es la importancia del contexto y de la realización, ¿no?, de la praxis, ¿no?, de lo concreto, no de la mera teoría. Entonces, ahí Freire contrapone a la educación bancaria y este modelo de saber de experiencia narrada, un modelo de educación liberadora basado en el saber de experiencia realizada. Y esa realización, así va a cerrar el capítulo número 2, con unas referencias a Sartre, es una realización dialógica entre el yo del educador y el yo del educando. Yo ahí habíamos comentado también que esta educación bancaria se rige por un modelo de archivo, ¿no?, de que la educación, el conocimiento, perdón, es algo que se archiva, que proviene del educador, no es nada nuevo, nada, la educación clásica, básicamente, ¿no?, y que el educando lo recepciona de un modo pasivo. Y a eso Freire le contrapone la conciencia crítica. Y yo rescato este punto porque hay algo que a mí me interesó pensar. Voy a buscar a ver un fragmento de vista en la página 76. Me parece que la página 76 es muy rica para analizar algunas cuestiones. Esto sí lo vimos, son algunos ítems, ¿no?, que menciona como el rol del educador, es siempre el que educa, el educando es el educado, el educador es quien sabe, el educando quien no sabe, el educador es quien piensa, el sujeto del proceso, y los educandos son los objetos pensados. Bueno, acá me parece que esto es como que marca claramente la dualidad, ¿no? Está el perfil del educador, el sujeto educador es un sujeto y el sujeto educando es otro. Y yo creo que eso hoy en día, quizás una lectura contemporánea de la situación, quizás, ahora lo voy a cerrar así la clase, quizás nos hace ver que, que la fusión entre el educador y el educando, que de alguna forma es lo que pretendía Freire, que el educador se convierte en educando y el educando en educador, se dan pero muy invertidos. O sea, contrariamente a ser funcional a un sistema de liberación, que es hacia donde pretende llegar Freire, no existen dos sujetos, existe uno solo, pero siendo funcional al propio sistema. Es decir, la lógica de la disciplina ya no proviene de un modelo de heteronomía, es decir, de que la disciplina proviene desde fuera, sino que es el propio sujeto el que el que se disciplina a sí mismo, ¿no?, siendo funcional al sistema. Entonces, sería como una inversión de la lógica de Freire, en donde educador y educando se concilian en un solo sujeto, pero contrariamente a ir en línea con la educación liberadora, es funcional a un sistema de educación bancaria, digamos, funcional al sistema, ¿no? Eso creo, ese sería como, por eso cuando yo les digo que de alguna forma me molesta cuando se habla del pensamiento actual de Freire, que no se repare, digamos, en cuestiones actuales. Pensemos, miren, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros vemos la educación de hoy en día, la educación virtual, a mí, no sé, capaz que es un prejuicio mío, a mí me caen muy mal las instituciones privadas, como que en gran medida no sé, soy sincero, ¿no? Digo lo que pienso. Y a mí me parece que por eso en muchos diarios, cuando solicitan un contador, ponen abstenerse tal, o directamente universidades privadas o tal universidad, ¿no? O sea, como que la educación pública todavía tiene ese perfil de no se te concede nada porque el sueldo no proviene de una cuota privada, lo cual, miren, dibújenla como la dibujen, siempre se genera una dependencia, ¿no? O sea, y en la universidad pública eso no pasa. Entonces, más no sea por eso, hay un nivel que en la universidad pública, si se pierde, se va a perder por otras razones, ¿no? Pero no por la razón de una dependencia
que hace que, bueno, como los sujetos que educo, de ahí sí proviene mi sueldo, porque pagan una cuota, algo afecta a eso. No digo que es determinante, pero algo tiene que pasar ahí, algo hay. Eh, es más, si no está pasando, es porque mucha demanda, o sea, hay poco cupo, entonces uno se puede dar el lujo de no sentir presión, ¿no? Porque nuestro sueldo depende de una cuota privada. Pero simplemente eso, pero está siempre latente esa lógica. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, ¿a qué venía esto? Que yo creo que hoy en día esa distinción, si uno piensa en la educación privada virtual, la educación virtual, no está tan claro que el sujeto educador sea un sujeto tan otro, ¿no? tan diferenciado del sujeto de los educandos, ¿no? Eh, de los alumnos. No lo veo. Incluso fíjense que en muchos cursos ahora directamente no hay un docente. O sea, uno entra y sigue unas guías, hay unos videos grabados, o sea, ahí no hay no hay ningún sujeto ahí de carne y hueso aplicando una lógica disciplinaria. Es como que la lógica ya está presente en el propio sistema y el sujeto acata esa lógica, ¿no? Está impregnado, está inserto en esa lógica, y esta distinción tan clara entre el educador y el educando, en este modelo bancario, y bueno, hoy en día me parece que ahí viene, ¿no? La actualización. No estoy criticando a Freire porque estamos hablando de un texto de la década del 70, mediados del 70. Creo que sí, del 70 y pico, creo. Eh, entonces no podemos juzgarlo desde este tiempo actual, ¿no? Sí creo que, siempre le digo, de alguna forma me hace ruido, ¿no? Cuando se habla del pensamiento actual de Freire, porque no es un pensamiento actual. O sea, el pensamiento actual sería en todo caso lo que uno puede gestar a partir de lo que dijo Freire, ¿no? Es como que lo estamos convirtiendo en algo atemporal. Incluso el propio Freire, ¿no? Concebía que la educación tiene que estar contextualizada. Bueno, nuestro contexto actual no es el de la época en que Freire escribió Pedagogía del Oprimido. Esa es la realidad. De hecho, salió una vez, hace poco, ¿no? Por la conmemoración del nacimiento, la muerte, ya no sé, de Freire, un flyer con una conferencia que decía Freire actual, ¿no? Y Freire actual nada. O sea, esa es la realidad. A partir de Freire, ¿no? En todo caso, es a partir de Freire. Yo haría esa, no es una crítica, es una actualización. Hoy en día, miren, no lo digo yo, lo estuvimos viendo también en el taller de práctica institucional, que no lo hace, bueno, se lo pierdo, no lo sé, pero estamos viendo este texto de un filósofo coreano-alemán llamado Kim-Il Han, y allí él dice que la lógica actual del sistema capitalista contemporáneo, eh, este libro, se llama La sociedad del cansancio. Es una lógica donde el sujeto es víctima y verdugo de sí misma. O sea que si lo traduzco en términos de una educación bancaria, eh, el, el educador y el educando son la misma persona, pero no por corresponderse con una lógica dialógica en vistas a una pedagogía de la liberación, sino estando absolutamente alienado. No hay dos sujetos, hay uno solo. Entonces, Freire en su tiempo, ¿sí? No pongamos a Freire hoy en día como actual cuando no lo es. Esa es mi tesis, ¿no? Mi postura. En la página 76, página 76, dice algo interesante ahí, ¿no? Se pone medio filosófico Freire, que era lector de Hegel, filosofía de Sartre también. Dice, bueno, hay que los opresores, digamos, ¿no? Lo que pretenden también pretenden una transformación, ¿no? No es que la categoría de transformación, miren, esto es interesante porque va para el trabajo, ¿no? Yo en el trabajo no ligaría absolutamente la categoría de transformación a la pedagogía de la liberación, porque la educación bancaria también opera
la categoría de transformación, pero, Freire lo aclara acá, dice, lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime, ¿no? Y obviamente esa transformación de la mentalidad del oprimido es para convertirlos en algo funcional al sistema, y por eso, dice Freire, se lo vende como la necesidad de incorporarlos al sistema, ¿no? Pero Freire dice, los oprimidos no necesitan incorporarse al sistema porque ya están en el sistema en calidad de oprimidos, ¿no? Es como una trampa del sistema. Mira, a mí me recordó mucho algo que era una frase muy propia del gobierno, no, este también, ¿no? Pero fue como una bandera del gobierno anterior, que había que insertarse en el mundo, ¿no? Y en realidad Argentina está inserta en el mundo, lo que pasa es que está inserta con una connotación negativa, o sea, somos como los desplazados, los tercermundistas, o sea, los que estamos ahí, los que proveen materia prima con suerte. Entonces, es como una lógica que suena muy bien, pero es falsa. Incorporarnos a un mundo en el que nunca nos fuimos, estamos. Lo que pasa es que el problema está, y acá está la trampa, ¿no? En hacernos creer que nosotros tenemos que ingresar al mundo. Y Freire dice que nosotros ya estamos en el mundo. Y el primer paso de la conciencia crítica es reconocer que nosotros estamos en el mundo, y no que estamos desde una exterioridad, en una especie de afuera, ¿no? Y que nuestros esfuerzos deben ir en dirección de ingresar al mundo, porque es como gastar energía en vano, estamos pensando que tenemos que incorporarnos al mundo, y toda esa energía y toda esa lógica es una lógica falsa, porque nosotros ya estamos en el mundo en calidad de oprimidos, eh, ya sea como país tercermundista, atados de pies y manos, digamos, con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Entonces ahí Freire hace esa distinción, ¿no? Y muestra esa lógica tramposa del sistema, que desde un discurso que suena muy bien, nos habla de la necesidad de incorporarnos al mundo, ¿no? Por eso dice, para ellos, para los defensores de la educación bancaria, la solución estaría en el hecho de dejar la condición de ser seres fuera de, se va a cortar en 10 minutos, dejar de ser la condición de ser seres fuera de y asumir la de ser seres dentro de. Sin embargo, dice Freire, los llamados marginados, que no son otros que los oprimidos, jamás estuvieron fuera del mundo. Siempre estuvieron dentro de la estructura que los transforma en seres para otros. Pero viene algo interesante, ¿no? Dice, su solución, pues, no está en el hecho de integrarse, de incorporarse a esta estructura que los oprime, sino de transformarla, pero para que puedan convertirse en seres para sí. Ahí hay una distinción sartreana, ¿no? De que el sujeto pueda tornarse consciente de su propia existencia como un ser en el mundo, ¿no? Hay algo sartreano, heideggeriano ahí, ¿no? Que uno está siempre en el mundo. Y el primer paso de la liberación es tomar conciencia del lugar donde nos encontramos. Y acá viene el tema, ¿no? Ahora lo voy a buscar porque lo marqué. Para Freire, este es un presupuesto de Freire, ¿no? Uno tiene que tratar de tener una lectura siempre, haciéndole honor a Freire, una lectura crítica, incluso del propio texto de Freire, ¿no? Que nos habla de la pedagogía de la liberación. Bueno, hay que tener una lectura crítica de la propia pedagogía de la liberación. Crítica no quiere decir que la vayamos a criticar, sino de ver qué está presente ahí, cuáles son los supuestos, cuál es un punto que quizás hay que actualizar, cuál es un supuesto que necesitaría mayor fundamentación, por ejemplo. Y ahí hay algo que acá ya se empieza a traslucir, que para Freire hay como una instancia inherente al ser humano, en donde una especie como que, no quiero utilizar el término por naturaleza, pero que inherentemente la esencia del ser humano no es la de corresponderse con el sistema y con una educación bancaria, sino como algo que está ahí latente y que simplemente tiene que darse. Yo creo que Freire, ahora lo vamos a leer para que quede más claro, ¿no? Lo voy a leer para no hablar en el aire, ¿no? Miren lo que dice Freire. Lo leo y hago el análisis al respecto. Dice, el problema radica en pensar auténticamente, el problema radica en que pensar auténticamente es peligroso, ¿no? para el sistema. El extraño humanismo de esta concepción bancaria se reduce a la tentativa de hacer de los hombres su contrario, un autómata,
que es la negación de su vocación ontológica de ser más. Acá hay un supuesto sobre el cual opera la pedagogía crítica de Freire. Esta es la base de la que parte Freire, ¿no? De que en el sujeto hay una vocación ontológica. Ontos significa ser, ¿no? En griego. Entonces, es como hay una vocación inherente al ser humano de ser más, ¿no? De ser siempre más. Pero obviamente ese ser más no es en términos economicistas, ¿no? Sino en términos del humanismo que sostiene, que defiende Freire. Y acá viene esta parte, ¿no? A ver qué les parece, ¿no? Para que pensemos juntos. Dice, lo que no perciben aquellos que llevan a cabo, estoy leyendo la parte en color de este salmón, ¿no? Lo que no perciben aquellos que llevan a cabo la educación bancaria, sea o no en forma deliberada, sea consciente o no, ya que existe un sinnúmero de educadores de buena voluntad, es decir, que con buena fe incluso, que no saben, que no se saben al servicio de la deshumanización al practicar el bancarismo. O sea, dice, por eso es que la transformación a liberación es del propio sistema, porque incluso los educadores que son funcionales al sistema, incluso no lo son por una intencionalidad marcada de ser funcionales al sistema. A veces uno, como siempre digo, uno actúa por acción, pero también por omisión. Hay sujetos que simplemente siguen la regla y son funcionales al sistema, pero no porque tengan una mala fe o una intención de ser funcionales. Eso es lo que está diciendo Freire ahí. Lo que no perciben aquellos que llevan a cabo la educación bancaria es que en los propios depósitos se encuentran las contradicciones revestidas por una exterioridad que las oculta. Los depósitos es la educación de que el conocimiento se deposita, ¿no? en el educando. Y acá hay un supuesto, ¿no? Acá hay un supuesto que dice, lo que no están viendo es que en los propios depósitos, en ese propio modelo de educación, se encuentran las contradicciones revestidas por una exterioridad que las oculta. Y que tarde o temprano los propios depósitos pueden provocar un enfrentamiento con la realidad en movimiento y despertar a los educandos, hasta entonces pasivos, contra su domesticación. Su domesticación y la de la realidad, de la cual se les habla como algo estático, puede despertarlos como contradicciones de sí mismos y de la realidad. De sí mismos al descubrirse por su experiencia existencial en un modo de ser irreconciliable con su vocación de humanizarse. Es decir, es como que lo inherente del ser humano choca con un modelo implantado, ¿no? Artificial, que está ahí pujando por generar una identidad que no le es propia al sujeto, ¿no? Eso es lo que está diciendo el texto. Y también la contradicción de la realidad al percibirla en sus relaciones con ella como constantes de venir, diciendo, bueno, me muestran un modelo estático y la realidad me muestra otra cosa, ¿no? Que la realidad es un flujo, es un devenir, ¿no? Es lo que acontece deviniendo. Y acá está quizás una mirada retrospectiva, ¿no? O sea, desde nuestro presente, a ver qué les parece, que es, Freire no quiere depositar todo el peso de la liberación en un sujeto liberador que podría convertirse en una especie de, como de educador que tiene la claridad suficiente para llevar, ¿no? esa luz, digamos, a quienes están oprimidos. Yo creo que Freire se cuida de atribuirle a un sujeto puntual la función de, llamémoslo, no sé, intelectual orgánico que es como que libera, ¿no? Al otro, ¿no? Al oprimido que no puede ser consciente de su situación. Yo creo que Freire trata de mostrar que está en la propia naturaleza humana ese potencial y que, claro, ¿quién despierta ese potencial? Porque volvemos a lo mismo, puede que no haya, que Freire se cuide de no nombrar un sujeto que diga, bueno, existen determinados sujetos, llámeselo, no sé, determinados educadores, o no sé, poner el rol en alguien, ¿no? Que diga son los intelectuales, por ejemplo. Freire se cuida de poner en la figura del intelectual la figura del sujeto liberador. Esa es la tesis que está presente ahí, ¿no? Freire se cuida de poner en la figura del intelectual la acción del sujeto liberador. Y es más, prefiere ponerla en la propia naturaleza humana. Está en la propia naturaleza humana el germen, digamos, ¿no? La posibilidad de que la humanidad despierte, que el sujeto despierte. Y va a despertar por las propias contradicciones que se generan
en el propio sujeto, con un modelo que se le impone, y acá viene el presupuesto de Freire, con lo que está ontológicamente presente en el sujeto, con la propia identidad de ser más. Entonces, ante un sistema que intenta aplacarnos, que intenta adiestrarnos, que intenta docilizarnos, hay como una especie de naturaleza humana que puja por salir y que en algún momento esa contradicción se va a notar, y ahí está la posibilidad de que la chispa, digamos, de la conciencia crítica. Yo creo, y acá viene lo interesante, por eso uno podría escribir un paper solamente con este párrafo, ¿no? Yo creo que pensar a Freire hoy en día implicaría pensar críticamente este supuesto de Freire. Yo creo que el sistema, esto implica que el sistema no ha podido tocar las fibras más íntimas de la humanidad, ¿no? Que no ha podido trastocar su identidad, que la identidad quede intacta, que el sistema bancario, de educación bancaria, es un sistema que siempre atenta contra la humanidad desde una exterioridad. Si uno lee textos como, por ejemplo, no me voy a remitir a Hahn, a este texto, o a, por ejemplo, Psicopolítica, cualquier texto de Hahn habla sobre el tema, que es un texto, La Sociedad del Cansancio, un texto del 2010. Me voy a remitir un texto incluso de la década del 70, del 80, como es Cultura y Simulacro, del sociólogo y ensayista Jean Baudrillard, donde ya Baudrillard decía que existe una especie de indiferencia voluntaria de las masas, ¿no? Es como que en realidad en la sociedad, en la humanidad, no hay ningún germen de conciencia crítica y de liberación. Esa es la tesis de Baudrillard. Se corta. Quedan menos de un minuto, 30 segundos. Vamos. Listo, perfecto. Salimos y volvemos a entrar. Gracias por avisar. Salimos un toque y volvemos.